La Red Latinoamericana de Cuidadores presenta la conferencia Interoperabilidad en el ecosistema del cuidado, a cargo del ingeniero Gustavo Tejera. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los presentes. Realmente es una gran alegría poderme dirigir a ustedes a través de la red de cuidadores de Latinoamérica. Gracias, Juan Carlos, por permitirnos presentarles a todos una enorme oportunidad que tenemos como comunidad de crear un valor agregado tanto para el cuidador como para nuestros pacientes y la sociedad toda. Desde hace unos 40 años más o menos, los conceptos en salud globales han tenido un proceso de normalización. ¿Qué significa? De ponernos todos de acuerdo en todo el mundo cómo se le llama a cada concepto de salud. No ha sido un camino fácil. Los países han gastado miles de millones de dólares en desarrollar no solo ese vocabulario para que todos hablemos en el mismo idioma, sino también en su difusión y su puesta en práctica. La posibilidad que tenemos como comunidad de formalizar el intercambio de conocimientos entre nosotros permite aumentar el impacto social de lo que hacemos, porque ya no solo vale nuestro valor agregado como personas, por nuestra experiencia, por nuestra empatía, sino que también vamos a contar con el conocimiento de toda una comunidad. Y como dice el nombre, como una unidad. Existen muchos tipos de conocimiento y cada uno de nosotros ha experimentado el conocimiento empírico, que es el que aprendemos de la práctica, el conocimiento científico, el intuitivo, el filosófico, el matemático, el lógico, el religioso, el conocimiento directo, indirecto, teórico. Pues bien, nosotros vamos a intentar que para todos estos tipos de conocimiento los podamos compartir. ¿Pero qué es esto de la interoperabilidad? La interoperabilidad es la capacidad de diferentes sistemas de información y organizaciones de trabajar juntos e intercambiar datos y servicios de manera segura y eficiente para lograr objetivos comunes. Un enorme diferencial es cuando todos quienes trabajamos en un mismo escenario, como es el de los cuidados, empecemos a formalizar, a intercambiar los conocimientos que tenemos para potenciarnos todos. Es lo que hoy en día se le llama el crecimiento exponencial. Nosotros podemos lograr, si trabajamos juntos y utilizando el mismo vocabulario, generar un enorme valor agregado. No solo para nosotros como profesionales, sino también para los pacientes y las organizaciones en caso de que trabajemos para alguna. Pero es el himno de la inclusión. Sin interoperabilidad no existe la inclusión. O sea, si estamos hablando de la democratización del conocimiento, es importante que todos empecemos a alinearnos con un vocabulario que permita la comunicación. Y es como reza al final de la diapositiva. Esto permite que las tecnologías y procesos, sin importar su origen, se conecten y funcionen como un solo ecosistema, facilitando la colaboración y el acceso a la información de forma unificada para el usuario. No importa en qué localidad, pueblo, punto geográfico donde nos encontremos, si existe una comunidad que utiliza un lenguaje común, el conocimiento va a llegar. Pero quiero que sepan que acá no estamos vendiendo nada. O sea, la interoperabilidad es parte de la gestión del conocimiento entre humanos, entre humano y un proceso o entre dos procesos. Por lo tanto, no es una tecnología, no es un software, no es una marca y mucho menos no es algo para expertos.
Y empecemos a ver qué es esto de la interoperabilidad llevada a la práctica. En general, cuando estamos con nuestro paciente, se unen tres perfiles para empezar, ¿no? El perfil del paciente, el perfil del cuidador y el perfil del entorno donde estamos. En el perfil del paciente tenemos por ejemplo, la valoración geriátrica integral, la detección de necesidades, el planteamiento de objetivos, la determinación de programas y actividades, ejecución de los mismos y una evaluación continua. La combinación entre el perfil del paciente, el perfil del cuidador y el perfil del entorno nos da un contexto o escenario. En el perfil del entorno está en qué tipo de comunidad estoy, cuál es el seguro de salud, el entorno familiar, la geolocalización, etc. Eso es lo que se llaman las condiciones medioambientales del paciente. O sea que de esta combinación de tres perfiles tenemos los contextos, escenarios. Por ejemplo, paciente, 90 años, con demencia creciente, con necesidades básicas insatisfechas, en un hogar sin saneamiento, con un cuidador formado en la comunidad, sin título profesional, con alto conocimiento de la medicina natural y con 20 años de experiencia en el tema de los cuidados. Ese es el contexto en el cual sucede el cuidado. Bien, entonces, insisto, de esa intersección de los tres perfiles tenemos un contexto escenario concreto. Una vez que está determinado ese contexto, esa intersección, le podemos preguntar a una nube, que puede ser otro ser humano, puede ser un sistema informático, lo que sea, vamos a obtener conocimiento comunitario para ese escenario. ¿Cómo tratar a ese paciente y ese cuidador en ese contexto? Bien. Entonces, este conocimiento comunitario es el que nos mide el impacto social y la calidad de lo que hacemos. A más conocimiento comunitario, más asertivo es lo que yo puedo hacer. Ya no es aquello que se me ocurre o tengo que improvisar. No, voy a preguntarle a la comunidad qué conocimiento hay almacenado para lo que me toca hacer. Entonces, una vez que le preguntamos a ese conocimiento comunitario, nos devuelve un conocimiento concreto para el paciente y el cuidador. Y gracias a ese conocimiento concreto, puedo lograr una atención individualizada, bien personalizada para ese paciente. Y por supuesto, insisto, vale tanto para el paciente como para el cuidador todo lo que estamos diciendo. La interoperabilidad va incluso más allá de eso, pero nos da un respaldo, nos dice en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje, qué deberíamos o podríamos hacer. Por supuesto que no es algo perfecto. A medida que el conocimiento comunitario crece, más importante o asertivo es el conocimiento que se me devuelve. Actualmente, a ese contexto se le puede sumar lo que se llama la telemetría, que es la Internet de las cosas e incluso la interactividad con la historia clínica electrónica. Pero hablemos de lo que es la telemetría. La telemetría es todo lo que está de alguna forma conectado al paciente. Ritmo cardíaco, presión, cuánta glicemia tiene en sangre, la saturación de oxígeno, y también pueden aparecer datos de la historia clínica en la medida que lo que esté usando yo como fuente de información esté conectada con la historia clínica electrónica del paciente. A veces no existe historia clínica. Pero ¿qué pasa? Nosotros a su vez a ese contexto que hablábamos hoy que está aquí, le sumamos variables del entorno producto de la Internet de las cosas.
Insisto, eso es la telemetría. También puede ser algo del hogar, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la cantidad de gases en la atmósfera, etc. También puede haber un detector de gas, un detector de la calidad del aire. Eso se llama telemetría, que puede sumarse al contexto aquel que formaban el paciente, el cuidador y el entorno. Acá sí aparece la tecnología. La telemetría son datos del ambiente donde está el paciente y el cuidador. Bien, aquí empezamos a entender que el ecosistema del cuidado tiene muchas dimensiones. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en la dimensión de una tarea que yo hago de un paciente, como por ejemplo higienizarlo, cada tarea dentro de la higiene del paciente tiene dimensiones. Por ejemplo, está la dimensión de la ejecución, está la dimensión de la calidad, está la dimensión de la calidad de los productos que utilizo. Hay muchas dimensiones. Pero no nos compliquemos. Para cada una de esas dimensiones puede existir conocimiento comunitario. Por ejemplo, una comunidad le dice mira que tal producto para la higiene genera una alergia para las personas que tienen enfermedades autoinmunes en la piel, por ejemplo. Entonces, tenemos que primero entender como que la realidad tiene muchas capas, muchas dimensiones. La salud es, en definitiva, la disciplina o el escenario que más dimensiones tiene. Y en particular, el sistema de cuidados, el ecosistema del cuidado, comparte con ese escenario de la salud muchas de esas dimensiones. Vamos a los ejemplos. ¿Para qué serviría la interoperabilidad? Acá en la foto vemos que Juan le está comprando a Antonio un solvente como acetona. Muy bien, Juan le compra a Antonio la acetona y 2 días después Juan aparece muerto. ¿De quién fue la culpa? Lo que pasa que Juan tiene una enfermedad intersticial pulmonar que los solventes orgánicos le producen una inflamación excesiva. ¿De quién fue la culpa? Ejemplo 2. Eh, Vamos a ponerle un nombre a la paciente, Luisa. Luisa es una señora de 80 años con una leve demencia, pero muy ágil, muy servicial, muy simpática. Entonces, pero la familia de Luisa, había dicho, no me acuerdo, de la paciente le puso un cuidador, porque vieron que todo bien, pero la querían cuidar. Pero el cuidador, como ve que ella conoce toda la casa, es muy ágil, nunca se tropieza, se confía. Entonces, mientras toma su café que le sirvió la paciente muy amablemente, pero cuando estaba revisando el celular, siente un ruido. La cuestión que la paciente se cayó y se quebró la cadera. ¿Qué pasó? Pues bien, la paciente había tenido una consulta con el geriatra una semana atrás y el geriatra le había recetado un medicamento más. Con ese medicamento, la paciente llegaba a 6 medicamentos diarios y si el cuidador hubiese tenido esa información, hubiese sabido que el riesgo de caídas ante la toma de 6 medicamentos diarios aumentaba al 80%.
Dicho de otra forma, después que había ido al geriatra, la paciente tenía un 80% de riesgo de caídas. ¿De quién fue la culpa de esta caída? Además, la paciente 2 años después fallece por la gran eh, daño mental en la seguridad producto de esa caída. Entonces, en ambos casos, ¿quién tiene la culpa? ¿El cuidador? ¿La falta de accesibilidad? ¿El seguro de salud? ¿Aplicaciones informáticas? ¿Falta de usabilidad? ¿La culpa del paciente? Pues la culpa en todos los casos la tiene la ausencia de la información justa en el momento justo. De esto se trata la interoperabilidad, de aportar la información justa en el momento justo. En el caso de la persona que fue a comprar acetona, el sistema informático del vendedor le tendría que haber aconsejado preguntarle al cliente si tenía algún tipo de alergia o sensibilidad a los solventes orgánicos. No le preguntó, porque el vendedor le interesaba vender. Pero en el sistema tendría que haber existido una ayuda para el vendedor para preguntarle si tenía algún tipo de patología asociada a los gases de los solventes orgánicos. En el caso 2 de la paciente que se cayó, tendría que haber existido una comunicación humano-humano o entre un sistema un humano o entre dos sistemas de que el riesgo de caídas de la señora había aumentado un 80%. Entonces, por supuesto que prevenir es mejor, pero ¿cómo se previene? Estamos en Latinoamérica sobre todo, estamos acostumbrados a la medicina correctiva, o sea, es la medicina que se aplica después que pasa algo, después que se despierta la patología o después del accidente. En otros países que están acostumbrados más a la prevención, la cosa es distinta. O sea, se tienen en cuenta de forma más proactiva aquellas variables que hacen que el paciente sea propenso a determinados problemas. Así que claro que prevenir es mejor. Los cuidadores y los pacientes están más felices si se pueden prevenir los problemas. Pero ¿cómo se puede prevenir un problema si hay información? Y si el resultado de esa información llega a donde tiene que llegar. De eso se trata la interoperabilidad, de prevenir. Vamos a ver qué es esto del ecosistema del cuidado. En la red latinoamericana de cuidadores existen muchos grupos de trabajo que están reflejados en grupos de WhatsApp. Por ejemplo, hay un grupo de geriatría, gerontología, un grupo de enfermería, de psicología, sociología, educación física, nutrición, influencers, y un montón de grupos que tienen que ver con personas que saben sobre buenas prácticas. Pero el ecosistema empieza a ser ecosistema cuando todos estos grupos utilizan un lenguaje común que se llama lenguaje normalizado. Entonces, ese lenguaje genera interoperabilidad. ¿Con quién? Con el conocimiento comunitario. Entonces, esto se transforma en un ecosistema donde todos los grupos de trabajo se benefician al utilizar un lenguaje común. Entonces, en un determinado escenario va a haber consejos de geriatría, de enfermería, de psicología, de educación física, de nutrición y de un montón de grupos más. Entonces, ¿cuál es el mayor impacto que se puede lograr en una comunidad, en un ecosistema? Cuando todos los grupos de trabajo terminan transfiriendo el conocimiento en un lenguaje común que puede ser utilizado por todos los grupos. Eso se debe entonces a que existe un lenguaje normalizado o global que puede generar ese efecto maravilloso que es la interoperabilidad. Y esa interoperabilidad lo que hace es aportar o leer
información, conocimiento comunitario. ¿Qué es eso del lenguaje normalizado? Acá vamos a tocar uno, o el principal de todos, que son los conceptos médicos. Por ejemplo, si un cuidador llega y el paciente tiene la enfermedad de Crohn, que es la enfermedad de Crohn, que pueda preguntarle a la comunidad eso y que la comunidad le diga, mira, es un trastorno inflamatorio del tubo digestivo, caracterizado por una formación granulomatosa, trastorno. ¿Qué morfología asociada tiene? Una inflamación, ¿dónde? En la estructura del tracto digestivo. Y todo esto es el concepto 340.006. Entonces, cuando yo me quiero referir a la enfermedad de Crohn, le pregunto a esa comunidad, quiero que me orienten sobre qué es. Entonces lo que hace el sistema es, convierte eso que ustedes escribieron en lenguaje natural, o sea, enfermedad de Crohn o el trastorno. El sistema genera el código, ese que les acabo de decir, y con eso le pregunta a todo el universo del conocimiento, denme datos de la enfermedad de Crohn, de todo tipo. Y acá me pueden aparecer, mire, en la comunidad de tal pueblito, la enfermedad de Crohn se trata de determinada manera. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Esto. ¿Qué dice el Club de Amantes de la Naturaleza de Japón? Dice esto. O sea, al utilizar un lenguaje común, estoy haciendo preguntas correctas. Y lo que obtengo de respuesta es información muy correcta. Ustedes le pueden decir, ¿por qué no le pregunto eso a la inteligencia artificial? Pueden hacerlo, pero ¿quién les da la trazabilidad de dónde salió ese conocimiento? Acá estamos hablando de la potenciación de una comunidad que genera conocimiento, pero utilizando un lenguaje normalizado como centro, como alineación. Acá, por ejemplo, ustedes entran a esa plataforma que puede ser esto generalmente es un sistema público, no tiene marca, no tiene nada, y le preguntan asma. Y le aparece todos los asma, asma trastorno, asma leve, exacerbación del asma, pero de todos estos asmas pongo asma leve. Sitio, estructura de la vía aérea. Acá tenemos de esos asmas leve persistente. Y aquí tengo todos los conceptos relacionados con el asma leve. Y al preguntarle, cuando el sistema dice, mirá, el asma leve tiene el código 3702-18001 y con este código me engancho con el mundo. Le pregunto al mundo, ¿qué saben sobre el código asma leve en un contexto, por ejemplo, de un hogar precario con muchos elementos alergizantes en el ambiente? Puede haber contaminación de determinadas sustancias químicas porque está al lado de un centro industrial. O sea, ustedes con esto, con estas herramientas que le identifican cada concepto, pueden construir un conocimiento alrededor y compartirlo con una comunidad. Esto es clave de la interoperabilidad. Aquí tenemos otro, le puedo preguntar al sistema duloxetina y ahí le devuelve, bueno, cómo se llama en cada país, qué es lo que hace, a dónde se aplica, etc. Por ejemplo, la parte de soledad, las enfermedades relacionadas con la soledad, como la depresión, son tratadas con duloxetina. Entonces, el grupo relacionado con la depresión
podés generar un artículo relacionado con la duloxetina. Y la duloxetina, a su vez, está relacionada con otro grupo que trabajó, por ejemplo, ejercicios de interacción o juegos para combatir la depresión. Entonces, vean ustedes, a través de un fármaco se pueden generar relaciones con diferentes grupos. Pero eso porque en algún momento supe que la duloxetina se llamaba duloxetina y qué era lo que contiene, cuál es su aplicación. Y esto es un concepto global. Acá ustedes no tienen que ir buscando lo que dice tal proveedor o tal farmacia o tal industria. No, no. Están preguntando una base de conocimientos con más de 2 millones de conceptos de salud y a partir de ahí pueden conectar o generar el conocimiento que ustedes quieren. Entonces, yo les pregunto a todos los que están aquí presentes o a los que nos van a ver después en la grabación. Estamos hablando del departamento de contenidos de la interoperabilidad para el ecosistema de cuidado. Les pregunto, ¿quiénes quieren participar de los subcomités del departamento de contenidos? O sea, de cada grupo que ya hay formado, ¿quién quiere participar en esa generación del conocimiento compartido? Un grupo encargado de la nutrición y qué estándares y qué lenguaje utiliza la nutrición, la parte de actividades sociales, la parte de organismos del Estado. O sea, todo eso son grupos o dominios dentro de ese departamento de contenidos. Y por supuesto utiliza metodología estándar para que todos los contenidos que genera cada grupo puedan ser reusados en la comunidad gracias a la interoperabilidad. Además, juntos podemos desarrollar herramientas con el aporte de cada uno de ustedes. Incluso ustedes también pueden generar sponsors, o sea, hay tal universidad que puede presentar un trabajo y aportar ese trabajo a esta plataforma de conocimiento, a esta interoperabilidad. Pueden conseguir alguien cuyo aporte monetario pueda generar un grupo de trabajo sobre, por ejemplo, los medicamentos naturales provenientes de la Amazonia. O pueden lo que quieran, pero acá esto sale adelante con el aporte de todos, pero con el aporte de las buenas prácticas que conoce cada uno o que quiere aprender buenas prácticas. Por eso la interoperabilidad es una actitud que nace humana, es humana, que es hija de nuestras ganas de ser mejores como profesionales, como empáticos de todo lo que puede pasar y de estar bien informados. Entonces, la información justa debería llegar en momento y lugar justos. Esto puede mejorar la calidad de vida de cuidadores y pacientes en muchas de sus dimensiones, pero fundamentalmente ayuda a cerrar la brecha al ofrecer una solución práctica, inclusiva y democrática. Como les decía, la interoperabilidad no tiene marca, no es propiedad de nadie, pero poder generar información para cada escenario es una forma inclusiva para capacitar a recursos humanos o para alguien que se hace el autocuidado también tenga información creada por los grupos de la Liga Latinoamericana de Cuidadores. A nivel tecnológico, gracias a la interoperabilidad tenemos las telecomunicaciones. Por ejemplo, ustedes pueden llamar de una marca de una empresa de comunicaciones a otra. Pueden hacer transacciones entre diferentes bancos, pueden aportar a una historia clínica central, pueden generar agentes de inteligencia artificial, el gobierno electrónico, que es una de las metas más importantes que tiene la tecnología en día, que pueda generar indicadores para tener una buena gobernanza, para tomar decisiones basadas en la evidencia, para gobernar mejor. Se puede hacer la capacitación remota, se puede utilizar la Internet de las cosas,
se puede integrar la experiencia de usuarios y clientes y además, para todos aquellos que quieran generar una empresa, un emprendimiento basado en el ecosistema de cuidado, pueden integrarse a la industria y al marketing 5.0. Bueno, hay muchas más cosas. Lo que queremos es, después con Juan Carlos y César, eh, generar una nueva instancia de esta capacitación y poder llegar a que ustedes puedan interactuar y obtener soluciones prácticas y reales de la vida diaria. Entonces, a ver, también existen para ustedes disponibles 4.200 publicaciones sobre tecnología y salud en nuestra actual base de datos. Pueden construir escenarios inteligentes. En definitiva, rumbo a la profesionalización del conocimiento y la innovación. Bueno, todo, todo lo que estamos mostrando, entonces el conocimiento puede ser reusable e ingenioso. El tema de la reusabilidad, creo, es el gran motivo de la interoperabilidad. Todo depende de cómo el conocimiento ha sido escrito, compartido y consumido. De esta se trata la interoperabilidad, de poder interoperar para que 1 más 1 sea mayor que 2. O sea, dos puntos que se comunican generan, además del efecto de la propia comunicación, un valor agregado, un conocimiento perdurable que genera esto de que decimos que 1 más 1 es mayor que 2. Muy bien, espero no haberlos aturdido demasiado. No sé, Juan Carlos, qué es lo que deseas y dar lugar a alguna pregunta. Gustavo, muchas gracias. Sí, quería invitar a las personas a que hagan preguntas. Aprovechen a Gustavo, que ahorita les puede responder en tiempo real. Entonces, por favor, Cecilia, Patricia, Leticia, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Este tema lo seguiremos trabajando y aplicando aquí en la Red Latinoamericana de Cuidadores. Gracias a Gustavo y su equipo de trabajo. Fíjense que ya estamos compartiendo y él está compartiendo información donde van a tener acceso a todo este tipo y en la calidad que él nos está diciendo. Entonces, invitarlos a aprovechar. Y Gustavo, creo que no hay más preguntas. Agradecerte nuevamente a César desde España, la compañía del apoyo. Y pues les estaremos informando cuándo vamos a seguir trabajando este tema, porque como les digo, queremos que aquí dentro de la Red Latinoamericana de Cuidadores se comencemos a aplicarlos y a utilizarlos. Fíjense que siempre les he dicho que nosotros como cuidadores debemos ser pioneros en todo esto. Eso es lo que nos hace diferente a los otros cuidadores que no están al lado de todo esto, no solamente patologías, de la parte higiénica, sino de todo este contexto que nos permite ser unos cuidadores eh, integrales y de éxito. Porque recuerden que lo que nosotros sepamos, lo que nosotros apliquemos, también se va a ver visto en la calidad de nuestro trabajo, en la calidad de nuestro descanso y también en la calidad del dinero que vamos a poder cobrar por nuestros servicios. Gustavo, muchísimas gracias. Quedamos atentos a nuestra próxima reunión y a todos un abrazo cuidador y muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Gustavo Tejera por tan importante exposición. Si te gustó, comparte esta grabación y síguenos en el canal. Un abrazo cuidador.